Amén, que Dios le bendiga. Saludamos a toda la comunidad cristiana, a toda la iglesia de Jesucristo que pueda estar viendo este video. Y la Biblia dice que todo lo que se haga de hecho de palabra se tiene que hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a comenzar esta predicación, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 18. La historia es conocida. Es Jesús y el endemoniado de Gadareno. El Evangelio según San Marcos, curiosamente, la historia relata que lo escribe Juan Marcos. Y Juan Marcos fue discípulo del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Juan Marcos escribe este libro allá en la ciudad de Roma, para que los romanos también pudieran alcanzar la salvación por medio de la sangre derramada por Jesús de Nazaret allá en la cruz del Calvario. Y dentro de este evangelio, según San Marcos, aparecen 18 milagros que Jesús realizó. Y entre los 18 milagros que Jesús realizó está esta historia muy conocida, que es la de Jesús y el endemoniado de Gadareno. La Biblia dice que Jesús llegó a una región llamada los Gadarenos. La Biblia dice que cuando Jesús bajó de la barca, había un hombre que estaba endemoniado, y la Biblia relata que cuando este hombre que estaba endemoniado vio a Jesús, la Biblia dice que corrió y se postró ante Jesús y le dijo: yo sé quién eres tú eres Jesús, el Santo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? La Biblia dice que Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Y la Biblia dice que ellos le respondieron: Legión, porque somos muchos. La Biblia también dice en esta historia de que los demonios le dijeron que no los mandara fuera de la región, sino que los dejara ir a unos hatos de cerdo que se encontraban cerca de aquel lugar. La Biblia dice que Jesús autorizó la salida de los demonios y se dirigieron hacia los hatos a los cerdos, y la Biblia dice que los cerdos se arrojaron por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Eso dice la Biblia. Que Dios le pueda bendecir en este video. Y la pregunta que yo me realizaba, después que Jesús liberta a este hombre, después que Jesús liberta al endemoniado de Gadareno, ¿por qué él quería irse con Jesús en la barca si él había nacido ahí en la región de los Gadarenos? Él ahí nació, ahí se crió, ahí tuvo madre, tuvo padre, tuvo familia. Ahí él jugó como niño, fue a la escuela, fue al colegio. Fue ahí donde él creció, fue ahí donde él se formó. Fue ahí donde él un día obtuvo una casa, porque la Biblia dice que él tenía casa, y también obtuvo una familia, porque la Biblia dice que él tenía una familia. Entonces la interrogante que venía a mi mente era: ¿por qué, si él pertenecía a esa región, si él era de la zona, por qué él quería irse en la barca con Jesús? Pero cuando vino la voz de Dios, cuando vino la voz del Espíritu Santo y me ministró, Dios me dijo que había un motivo por el cual el endemoniado de Gadareno quería irse de esa región. Y el motivo que él tenía es que él lo había perdido todo. Él perdió la casa, perdió la esposa, perdió los hijos, perdió la familia, perdió el trabajo, perdió el raciocinio. ¿Sabe? Fue tanto lo que él perdió, su manera de razonar, que ya le dio lo mismo en un lapso de tiempo de dormir en su casa, en su dormitorio, que ir a dormir a los sepulcros. Porque la Biblia dice que él dormía en los sepulcros. La Biblia dice que por mucho tiempo él permaneció así. Usemos un poco la imaginación, durmiendo en un sepulcro en invierno, húmedo, mojado, lleno de chinches, de rata, de barata. La Biblia dice que él era violento. Imagínese usted quién se iba a acercar a darle comida. El endemoniado lo había perdido todo. ¿Sabe? Él no se bañaba, no se afeitaba, él no se cortaba las uñas, no se cortaba el pelo, andaba fétido, mal olido, mal olor. Lo había perdido todo. ¿Sabe? Había venido el diablo y le había robado todo al endemoniado de Gadareno. Pero mire lo que sucede cuando un individuo, cuando una persona de sexo masculino o femenino dispone su corazón en seguir al Dios verdadero, en seguir a Jesús de Nazaret. Porque la Biblia dice en el libro de las Crónicas que Jesús escudriña la mente del hombre y el corazón y conoce todo intento de su pensamiento.
La Biblia dice que Jesús conoce a todos los hombres, pero que de ninguno Él se fía. Él sabe cuando alguien quiere servirle realmente de corazón, cuando ha dispuesto su corazón a seguir a Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice que cuando el endemoniado quiso ir en la barca, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vuelve a tu casa y a tu familia. ¿Sabe lo que hizo el Señor Jesucristo? Le devolvió todo lo que él un día había perdido, todo lo que el diablo le había robado. Jesucristo de Nazaret se lo devolvió, porque cuando alguien dispone su corazón en amar a Dios, en ser fiel a Dios, en estar al servicio de Dios, Dios comienza a devolver todo lo que el diablo un día a usted le robó. Y esta historia se parece o se asemeja un poco a la vida suya o a la vida mía. Porque cuántos de nosotros que un día llegamos al Evangelio, que un día Cristo nos cambió, nos transformó, nos libertó, nos lavó, nos redimió con la sangre derramada allá en la cruz del Calvario, nos dio salvación, tuvimos también un pasado oscuro, un pasado triste. ¿Cuántos de los que estamos acá en este programa, viendo este video, lo perdimos todo aún siendo niños? ¿Cuántos de los que estamos dentro de la iglesia de Jesucristo sirviendo al Señor, aún siendo niños, lo perdimos todo? Perdimos a nuestros padres, se desarmó el matrimonio a lo mejor, perdimos el calor de hogar, la hoguera, perdimos la oportunidad de que nuestros padres nos criaran y nos enseñaran y nos criaran por la senda de una vida social digna y decente como la que tiene que tener un niño. ¿Cuántos de los que estamos en la iglesia de Jesucristo nos tuvieron que criar las abuelas, los abuelos? ¿Cuántos de los que estamos dentro de la iglesia de Jesús y somos siervos del Señor? Algunos se criaron en los puentes, comiendo comida en los basurales, lo perdieron todo. Y después, ¿cuántos de los que estamos dentro de la iglesia de Jesús, al crecer, perdimos nuestra juventud? En la droga, en el alcohol, en la delincuencia, en las cárceles, siendo a lo mejor una mujer de sexo femenino, usted perdió lo más lindo de su vida. Pero sabe, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y la Biblia dice que lo mandó a su casa y a su familia. Le devolvió todo lo que el diablo le había robado. Yo no sé qué es lo que el diablo un día a usted le robó. En estos momentos, hágase esta interrogante: ¿qué fue lo que el diablo un día le robó? Porque si usted ha servido a Dios, porque si usted está cumpliendo con los mandamientos de Dios, porque si usted sirve a Dios, aunque el infierno se levante, aunque ha pasado proceso, aunque ha tenido que pasar desierto, déjeme decirle esto: hemos venido de parte de Dios en este día a decirle a usted que todo lo que el diablo le robó, Dios se lo va a devolver. Usted podrá decir que yo me quiero congraciar con usted hoy día, pero no es así. Esto es bíblico, porque ¿qué sucedió con la historia de Jairo y Jesús de Nazaret? La Biblia dice que había un hombre que era principal de la sinagoga. ¿Sabe? Un principal de la sinagoga en el tiempo de Jesús era un hombre muy importante en lo que es la parte religiosa y la parte social. Cualquier hijo de Dios no llegaba a ser un principal de la sinagoga. Era una honra muy grande y muy importante. Y la Biblia dice que este principal de la sinagoga, llamado Jairo, tenía una hija como de 12 años, dice la Biblia. Pero la Biblia dice que su hija enfermó. Y la Biblia dice que este hombre llamado Jairo fue a la presencia de Jesús y le dijo: Jesús, ve a mi casa, pon la mano sobre mi hija para que sea salva. Pero la historia cuenta que en esos instantes le dijeron: Jairo, tu hija murió, tu hija falleció. ¿Sabes, Jairo? Aquí no hay nada más que hacer. Es verdad que este hombre llamado Jesús echa fuera demonios y sana a los enfermos, pero la noticia ya es letal, la noticia es determinante. Tu hija falleció. El diablo había venido y le había robado lo más precioso que tenía Jairo en su hogar, que era su hija de 12 años. Pero la Biblia cuenta que Jesús fue a la casa de Jairo, entró a la habitación donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: a ti, niña, te digo, levántate, y se la devolvió a su papá. Porque Dios siempre devuelve lo que el diablo un día le robó. Hay otra historia que aparece en la Biblia, que es Jesús y la viuda de Naín.
Y la Biblia dice que esta mujer era viuda, había perdido a su esposo, había perdido a su marido y tenía un hijo. Y la Biblia dice que el hijo había muerto. Imagínese usted la tristeza para esta mujer, perder el esposo y después perder su único hijo. Su hijo que ella lo tuvo 9 meses en el vientre, que ella lo crió, lo mudó, lo educó, lo envió al colegio, lo apoyó, lo vio crecer y de repente su hijo fallece. El diablo había venido y le había robado la felicidad que tenía esta mujer, le había robado también lo más preciado que era su único hijo. Pero la Biblia dice que llegando a la puerta de Naín, Jesús se encontró con el funeral y la Biblia dice que le dijo: a ti, joven, te digo, levántate, y se lo devolvió a su madre. Porque Jesús siempre devuelve lo que el diablo un día a usted le robó. ¿A qué quiere llegar con esto el Espíritu Santo? Es que todo lo que el diablo a usted un día le robó, Dios se lo va a devolver. Seguramente usted estará viendo este video, a lo mejor dentro de un penal, a lo mejor dentro del pueblo de Dios que está en la cárcel, de Colina 1, Colina 2, Colina 3, la penitenciaría, el pueblo que alaba a Dios allá en la cárcel de Puente Alto. A lo mejor usted lo va a ver a través de internet, a lo mejor usted lo va a ver en una casa de acogida, a lo mejor lo va a ver en su hogar, donde está solo, donde perdió el matrimonio, perdió el trabajo, donde se le han cerrado las puertas, donde usted y solamente usted y Dios están juntos. Pero déjeme decirle, de parte de Dios, que Dios le va a devolver todo lo que el diablo un día le robó. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La Biblia dice que su palabra es fiel y verdadera. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es Jehová y no cambia. Él lo dijo, Él lo determinó y Él lo ejecutó. Que Dios le pueda bendecir. Vamos a orar en esta hora. Si el diablo algo le ha robado a usted, cierre sus ojos donde se encuentra, que vamos a orar. El Espíritu Santo en esta hora le va a ministrar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre amado, en esta hora, porque sabemos que cuando tú nos hablas es porque tú nos tomas en cuenta. Te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por esta bendición, Padre, creyendo que hecho está, porque tu palabra dice que para el que cree todo es posible. Dejamos esta oración en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén.